En este capítulo vamos a crear nuestros propios pinceles, vamos a exportarlos y luego veremos la forma como podemos traerlos o más bien importarlos a Photoshop. Cuando nosotros tenemos seleccionada nuestra herramienta de pincel y nos vamos aquí a ventana, vamos a encontrar una opción llamada pinceles. Al darle clic, se nos abrirá en esta segunda barra que yo la denomino segunda barra de herramientas o complementos de herramientas. Y como puedes ver, aquí nos aparecen los mismos pinceles que tenemos en esta parte, a diferencia de que no tenemos estas opciones, pero que sí las tenemos en la parte de abajo, al menos esta, y lo que son los pinceles heredados, nosotros también los podemos aplicar desde acá haciendo clic y como ves, aquí están. Quiero que hagamos lo siguiente. Quiero que te vengas acá a este punto para que abramos la pestaña de ajustes de pincel. Y como ves, aquí tenemos estos pinceles que son aproximadamente unos 30 o 40 pinceles, nada más. Eso es lo que trae la última versión. Ahora, si nosotros queremos agregar más pinceles, como te mencionaba, en este caso los pinceles heredados, nosotros nos vendríamos a pinceles, no aquí, porque como ves, no nos funciona. Tendríamos que venir aquí a pinceles y darle clic aquí y darle en pinceles heredados, o si no, lo hacemos desde la cajita que está en la barra de opciones, en la ruedita dentada, y le daríamos en pinceles heredados. Aquí le doy clic y como ves, aquí me aparece esta opción. Quiero que selecciones acá para que veas que por el momento tenemos pocos, y cuando le demos a esa opción de pinceles heredados y le demos OK, como puedes ver, ya cambió totalmente. Hay muchísimos más. Y esa es una de las ventajas, que podemos utilizar los pinceles de versiones anteriores de Photoshop. En este caso vamos a recorrer algunos que yo los considero importantes. Bueno, todos son importantes, pero aquí hay algunos, por ejemplo, este, que es el 112. El 112 que lo que hace es simular las pestañas, como puedes ver. Esto es como pestaña, pero también lo podemos utilizar como para simular cejas. ¿Cómo lo logramos? Bueno, primero déjame cambiar acá este color frontal. Vuelvo acá a los pinceles. ¿Y cómo podemos simular eso? Voy a regresarme. Lo que haríamos es trabajar con estos parámetros que encontramos acá abajo. Por ejemplo, aquí trabajaríamos el espaciado. Este espaciado es cuánta cantidad en determinado espacio van a ver. Aquí más o menos ahí, un poquito más el espaciado. Y aquí en tamaño yo puedo trabajarlos para que sean de esa forma o de esta manera. Y luego lo que haría es trabajar el ángulo. Aquí trabajaría el ángulo, como puedes ver. Digamos que yo quiera simular un tipo de cejas de más o menos ahí. Luego, si yo me vengo acá a la dispersión, en la dispersión, creo que es acá, aquí en la dispersión, esta opción, podemos trabajar cómo se comportaría cada una de esas pestañas. En este caso, digamos que estemos trabajando con un pincel que lo vayamos a utilizar para cejas. Entonces, digamos que hay un poquito dispersos y luego volveríamos a dinámica para trabajar, aquí, perdón, a forma de la punta, para trabajar lo que es el ángulo, un poquito más ahí y un poquito más tupido por ahí. Y haríamos una prueba. Vamos a ver, digamos que este es una pestaña, perdón, una ceja. Sería esto o esto. Ahí sería de esta forma. Entonces, de esa manera nosotros podemos ir desarrollando nuestras propias. Voy a voltearlo aquí al otro lado, a ver qué me aparece. Y como puedes ver, ahí tendríamos una forma. Bien, si nosotros quisiéramos guardar este pincel, lo haríamos desde este signo más, pero antes déjame trabajar esto de la dispersión. Lo voy a desactivar, voy a volver aquí a la forma y voy a bajar
espaciado, es decir, que haya menos, a mayor número, menos cantidad, recuerda. Lo dejo más o menos ahí para trabajar lo que son las pestañas en este caso, y aquí el ángulo lógicamente lo tengo que mejorar a más o menos esa posición. Puede ser ahí, voy a volverme aquí atrás, puede ser ahí, y el tamaño perfectamente, creo que el ángulo un poquito más, ahí podría ser. Y ahora dibujaríamos un arco para ver si podemos dibujar estas pestañas. Ok, perdón, ahí está fatal, tiene que ser como ahí, pero ya me estás entendiendo la idea. Aquí yo lo que recomiendo es que hagan prácticas, pruebas y error para que logren conseguir sus propios pinceles. Aquí tenemos también este otro pincel que lo que hace es disimular como si fuera zacate o césped. Como ves, esto nosotros cambiaríamos el color a verde. Aquí lo tengo, vuelvo aquí a la herramienta y como ves, esto es lo que haría este pequeño pincel. También podemos trabajar el tamaño para que sea más pequeñito. Ok, y también recuerda que la otra opción de dispersión, lo que es la dispersión, aquí lo podemos trabajar para que esa dispersión no sea de una forma eh, igual, es decir, que haya un patrón no repetitivo, sino que sea un poco más disperso. Trabajaríamos de esta manera, como ves, ahí trabajaríamos de esa forma y ahí tendríamos un césped con este pincel. Vuelvo atrás, voy a quitar la dispersión, vuelvo aquí a forma de la punta del pincel y voy a buscar uno que me gusta mucho. Bueno, aquí hay una gran cantidad. Vean este que tenemos acá, que es muy interesante, pero voy a buscar uno que yo quiero utilizar para mejorarlo y utilizarlo en lo que son firmas. Creo que está más abajo. Vamos a ver, es este, el número 13. Este lo podríamos utilizar para hacer algún tipo de firmas, algún tipo de texto personalizado con el lápiz de la tableta. Nos vendría perfecto. Aquí lo que yo voy a trabajar en estos parámetros es primero el tamaño, que lo voy a dejar de esa forma, muy fino. Luego el espaciado. Recuerden que el espaciado, si yo le doy en lo máximo, el espaciado se va a notar. En este caso no se nota, pero si yo aumento aquí, puedes ver que a eso se refiere el espaciado. Es decir, menos cantidad por X espacio. Aquí lo dejo en 1% y luego aquí puedo trabajar nada más eso. Y en este caso voy a probar con el lápiz de la tableta con un color negro para que veas qué magnífico quedaría o quedó este pincel. Vuelvo acá a pinceles y voy a hacer la práctica. Por ejemplo, voy a hacer una E. Como ves, ahí quedaría una E de mi nombre. Esta sería la B. Y como ves, queda súper genial para X proyectos, ya sea una firma, ya sea un texto personalizado. No quedaría igual si lo hacemos con el clic del mouse. Por ejemplo, este es con el mouse y vean qué caótico queda. No se maneja la misma precisión. Una vez que ya tengo mi pincel, ¿cómo puedes ver cómo hago para exportarlo? Bueno, primero hay que guardarlo. Para eso me vengo aquí a pinceles y le doy acá en el signo más. Pero antes yo podría crear una carpeta. Esta carpeta le voy a poner pinceles EB y le doy en OK. Aquí tengo mi carpeta o mi grupo y ahora sí le doy en el signo más para guardar este pincel. Entonces le doy acá en el más y aquí pondría el nombre pincel mi firma. Le doy ahí y luego tenemos estas tres opciones. La primera, capturar tamaño de pincel en ajuste preestablecido, es decir, los ajustes que le hemos aplicado. Perfecto. Incluir ajustes de herramienta. Perfecto. Incluir color. No. ¿Por qué? Porque si nosotros lo guardamos con el color negro, significa que cada vez que utilicemos este pincel
vamos a aplicar ese color. Pero digamos que no sea un color negro, que sea un color rojo con el que lo estemos guardando. Es decir, le daríamos aquí incluir color y adoptaría ese color rojo. Y cada vez que abramos tendríamos que estar cambiando ese color rojo. Entonces yo recomiendo dejarlo desactivado y le daríamos en OK. Como ves, aquí no se guardó dentro del grupo, entonces yo lo que haría es arrastrarlo y colocarlo dentro. Ahí ya está dentro y aquí empieza lo que les menciono, que lo podemos exportar. Lo seleccionamos y le damos clic derecho y aquí le damos exportar pinceles seleccionados. Aquí se guardaría y ahí estaría perfectamente en nuestro equipo. Ahora, ¿cómo importamos? Bien, yo voy a eliminar este. Yo me ubicaría aquí en el menú hamburguesa y aquí le daría en la opción de importar pinceles o si no directamente desde mi carpeta, clic derecho y aquí me dice importar pinceles. Aquí me lleva al escritorio, voy a importar este que había hecho anteriormente y le doy a encargar. Y como puedes ver aquí se ha importado pero en una nueva carpeta. Yo lo que hago es sacarlo, lo meto en mi carpeta anterior y esta carpeta perfectamente la elimino. Entonces voy a quitar esto por acá y como ves aquí tengo seleccionado el pincel que utilicé. Voy a seleccionar este y voy a aumentar el radio y como ves ese sería el pincel actual. Pero que si me voy por acá y busco mi carpeta, voy a minimizar esto, puedes ver que aquí ahora nos aparece una carpeta llamada pinceles EB, que fue el nombre que le dimos a mi carpeta, y aquí tengo mi pincel personalizado. Ahora voy a utilizarlo, voy a manejar y como puedes ver ahí tendría mi pincel personalizado. Hemos llegado al final de este capítulo.